con su manera de descripción oral, me ha hecho vivir y desear tantos libros. Ella es Flavia Pitela, crítica literaria, periodista, docente y escritora, es traductora literaria, es presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos, directora del Espacio Cultural El Tercer Lugar, es colaboradora del suplemento de Infobae de Cultura y es miembro del jurado del Premio de la Crítica de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y platense. ¿Qué es? Platense. Y además tiene un espectáculo, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Hola Flavia, buen día. Hola, ¿cómo están? Qué lindo que llamen, gracias. No, por favor, un gusto en poder contactarnos. Pero en este primer momento no te voy a preguntar sobre qué libro nos querés hacer vivir, sino te voy a preguntar sobre Vargas Llosa que se fue y no su literatura. ¿Qué ha dejado Vargas Llosa al mundo? Tanto. Bueno, pertenece, ¿no?, a lo que llamamos a los planetas grandes, el boom latinoamericano, pero en realidad lo que nos deja es una forma de escritura y no solamente una forma de contar la historia o la literatura, sino ciertos permisos que se da cuando nadie se daba permisos, de contar temas oscuros, temas tabú, temas que, bueno... La ciudad y los perros. Es muy fácil, yo lo te decía, es muy fácil escribir ahora como escribía Vargas Llosa, sí, ¿no? Hace 50 años. Creo que sobre todo es eso, siempre fue un hombre muy libre, y entonces esa libertad interior uno la puede palpar en sus historias, y eso a mí siempre me llama mucho la atención. Claro. Si tuviera que decir una cosa, ¿no? Es leer a alguien y leerlo pensando en el momento en que escribió lo que escribió, porque eso le da una inmensidad a su obra que no la tendría si lo hubiera escrito hoy. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Y esos escritores pertenecientes al boom latinoamericano, en donde uno de ellos, como Vargas Llosa, llegó al Nobel de Literatura, me parece que el resto no, o me confundo. No, creo que no. No, lamentablemente claro. No. Se lo merecían todos igual. Sí, se lo merecían todos, incluido nuestro discriminado Borges, ¿no? Sí, sin hablar. Sí, yo te consulto, ¿qué los unía y qué en todo caso los diferenciaba en una forma muy sintética, ¿no? ¿Por qué todos integraron este boom latinoamericano? De Vargas Llosa ya nos has dicho, escribía con una libertad que en esa época y justamente sobre sectores de poder, ¿no?, que era impensado. ¿Y al resto? Todos escribían sobre el poder de maneras distintas. Yo creo que es esa la característica. Incluso Cortázar, alejado de escribir, excepto algunos de sus cuentos, ¿no?, más importantes, alejado de esa escritura explícita, su fantástico, digamos, el fantástico de Cortázar, su fantástico que critica cierto modelo de la sociedad y de estar en el mundo, pacato o poco comprometido, o mirándose mucho el ombligo, que es mucho de la literatura argentina, cuando uno la critica y la mira y dice, bueno, ¿de qué se trata la crítica en la literatura argentina? Bueno, de la Argentina mirándose el ombligo, para mí es como una definición de la literatura argentina. Y García Márquez ni hablar, porque no, en el 100 años de soledad, y en todos sus cuentos, no, pero en particular, y en todos sus libros, pero en particular el 100 años de soledad, es la construcción de un mundo opuesto al que él está viviendo en ese momento. Recurre al realismo mágico de esa manera también para pensar la posibilidad de una Latinoamérica diferente a la que existe, ¿no? Son autores muy políticos todos ellos, con aparte composiciones políticas muy claras, muy abiertas, muy discutidas, muy expresadas por ellos mismos. Sobre todo eso, ¿no?, una conciencia de que lo que estaba pasando socialmente a nivel familia, la casa, los vecinos, los amigos, tal vez no los grandes temas, había algo ahí que había que modificar. ¿Ese boom tuvo una fecha de cierre o no? Bueno, en realidad sí, porque es un
está asociado a 2 o 3 géneros, como pues el realismo mágico, la no ficción, ¿no? El periodismo nuevo, el nuevo periodismo también, ¿no? Hay un premio García Márquez al periodismo. Lo que pasó después fueron derivaciones de ellos, pero ya no... hay géneros que uno puede sostener en el piso. La ciencia ficción como un género, ¿no? Está al día de hoy más que nunca, ¿no? Con el Eternauta, gracias a Dios. Es un género. Después van cambiando los tópicos, los temas. Cuando se trata de algo tan encorsetado como el boom, es un grupo de autores en una época específica, precisamente esa época que los hizo hacer política diferente, ¿no? Los gobiernos militares en Latinoamérica, los exilios, las revoluciones, los países nuevos, ¿no? Las novedades, la persecución ideológica, que fue como un corazón y un caldo de cultivo muy muy grande mientras ellos escribieron y que ellos plasmaron de manera diferente en sus obras y que quedó como anclado ahí, ¿no? Como un periodo. Uh-huh. Después incluso lo que hubo fue la crítica, decir, bueno, siguen escribiendo a la boom, ya pasó, ¿no? Sí. Yo creo que sí, se empieza y termina en ellos, como también el realismo mágico. Hay gente que lo cuestiona, hay muchos autores, por ejemplo, indios que han hecho obras que se parecen al realismo mágico, y que se les ha tratado de decir, bueno, esto es realismo mágico, y decimos, no, el realismo mágico se ubica en un tiempo y en un espacio exacto, es ese momento en Latinoamérica, como el gótico sureño norteamericano, es una época, un momento, ¿no? Flavia, y en Latinoamérica, para Angonar, ¿ha surgido otra cosa que tal vez por la actualidad no nos permite, o contemporaneidad no nos permite aún definir como sí fue definido el boom latinoamericano? ¿Hay otro giro, hay otra tendencia, hay otro movimiento? Acá voy a ser autorreferencial, pero no tanto. En la pandemia empecé a dictar unos talleres con autoras argentinas y sudamericanas que se llamó Una nueva forma del gótico, precisamente hablando del gótico sureño, que después terminé desarrollando en una categoría que estoy investigando que se llama el gótico del fin del mundo. Y lo que estoy tratando de ver es, ¿y por qué digo que soy autorreferencial y no tanto? Porque se está hablando mucho al mismo tiempo, esto lo descubrí a partir de mi propia lectura e investigación, del gótico latinoamericano. ¿Y qué es el gótico? El gótico es el género literario más hermoso y más antiguo para mí. Es el telón de la modernidad. Empieza en Alemania, qué sé yo, no sé, Cumbres Borrascosas es gótico. Claro. Es gótico. La mezcla de lo sobrenatural, lo psicológico, lo no dicho, lo ominoso, que después pasa a Estados Unidos y se convierte en Faulkner. Claro. ¿No? En Flannery O'Connor, que es el gótico sureño específico, que es interesante porque ese gótico, sobre todo el de Faulkner, que es la familia, el secreto de familia, que lo roto está en las personas, o lo ominoso y lo extraño está entre las personas y no es sobrenatural, que es lo que hace Faulkner, después se filtra para toda Latinoamérica y nace el realismo mágico. Es un hijo del gótico sureño, y el fantástico argentino también. Son formas de pensar la locura o lo raro, lo extraño, no tanto lo sobrenatural, sino en un señor que vomita conejos, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso, lo que están haciendo ahora un montón de autoras, principalmente mujeres, es retomar ciertos tópicos de ese gótico y de ese realismo mágico y de ese fantástico y reescribirlo con una actualidad, digamos, de ahora, con los temas y con los miedos del momento, ¿no? Qué interesante. ¿Y Borges, dónde yo no sé, parece casi una cuestión que no corresponde, ¿no? Pero encorsetarlo, pero ¿dónde lo ubicas a Borges? En el mundo, en el planeta. Sí, bueno, el fantástico es una de las características que también aborda Borges, pero Borges para mí está fuera de cualquier sistema de análisis y está dentro de todos. Es el precursor, el creador y la consecuencia de todo. En Borges es muy difícil, es tan fascinante y complejo y tan
puedes leerlo como literatura clásica, no sé, Claro, explicarlo claro. como... Yo recuerdo, y perdón, también algo autorreferencial, la última vez que lo pude entrevistar, que le consulté, sí, fue una cosa mágica, que le consulté que, también irreverente, ¿no?, que moría con Borges, y él me dijo, la voz de mi padre y Macedonio Fernández. ¿Por qué crees que Macedonio Fernández tuvo tanta ascendencia en la vida de Borges? Yo creo que, entre otras cosas, o primero por la magnificencia de la obra de Macedonio, y yo creo que, y esta es una absoluta invención mía, bueno, por ahí ahora si me pongo a revisar las biografías de Borges aparece de algún lado, una cierta envidia, ¿no? Ah, mira. Macedonio había logrado escribir una obra monumental y de mucha aceptación y de mucha belleza y mucha simpleza a la vez, compleja y simple a la vez, algo raro de decir. Que yo creo que Borges en un punto no envidiaba en el mal sentido, sino como que admiraba y hubiera querido escribir. Yo creo que Borges hubiera querido ser en un punto Macedonio. Mira. Que es extraño, porque también podemos pensar que Borges quiso ser, no sé, Homero o algún nórdico o Shakespeare, pero... O Chesterton, al que tanto admiraba. O Chesterton, claro. Pero esos hombres los admiraba, no sé si hubiera querido ser ellos. Claro. Tengo la sensación de que él tenía esta cosa con Macedonio, que era un personaje aparte político y social muy atractivo, de la época, muy convocante. Claro. Tenía todas las luces que él no lograba, ¿no? Me parece. Y bueno, y aparte por una genialidad de escritor. Claro. Y el padre porque fue su obsesión. Claro. Él amaba a su madre y estaba obsesionado con su padre. Flavia, aparece, bueno, es un hecho, está entre nosotros ya hace tiempo, pero tal vez con más fuerza, la inteligencia artificial. Vemos que el Congreso Nacional empieza, algún que otro senador por allí, a convocar a agentes, a referentes, pero hay un posicionamiento en lo que representaste, escritores argentinos, sobre los límites que debe tener la inteligencia artificial. Al menos creo que hay un comunicado, una postura de la Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos que presidís. Sí, eso fue una iniciativa de PEN, o de la Unión de Escritores, a la que nosotros nos unimos junto con PEN Argentina, firmaron una solicitada pidiendo que es un atisbo a algo. Falta mucha elaboración de eso, ¿no? O sea, es como un primer intento de empezar a pensar en colectivo qué hacemos con esto. No sé si es lo correcto, no sabemos si es lo mejor. Pedimos que se ponga en los contratos que si hubo uso de inteligencia artificial se explicite. El otro día alguien dijo algo que me pareció súper interesante, que era, a lo mejor es mejor que se explicite cuando no se usa inteligencia artificial, solamente. ¿Se entiende? Este texto estuvo escrito absolutamente sin el uso. Puede llegar a ser más llamativo para el lector ir a este libro que fue 100% humano. Me parece que son todas manotazos que estamos dando los que vemos que la inteligencia artificial es una maravilla, no hay que ser derrotista en cuanto a esto, pero como toda herramienta nueva es también un peligro según el uso. Hay una frase de Hamlet que a mí me encanta, que dice, no hay nada malo ni bueno, es como lo pensamos, ¿no? Claro. Es así. Y creo que sí, que amerita, y me parece que incluso si lo hacemos a nivel nacional no alcanza. Esto lo decía siempre la Nata, ¿no? La Nata decía algo repetidas veces, obsesivamente, que la Internet nos imponía una ética y una filosofía para la que todavía en la velocidad, decía, la velocidad con la que avanza la tecnología no nos permite desarrollar una ética y una filosofía acerca de lo que está pasando. Estamos siempre atrás. ¿Cómo se lo extraña a la Nata? Ni hablar. No, es demasiado grande su ausencia, la verdad. Sí. Flavia, dos últimas preguntas. Por un lado, el Eternauta, que está haciendo una revolución en
en Netflix. Y leí algo por allí que, como decía Marcos, que no los abríamos, los argentinos no terminamos de entenderlo, algo tuyo en Internet. No, que estábamos criticando una historieta del pasado que no leímos, una serie, claro, que no hemos leído, tal vez, ¿no? Claro, eso surgió porque hubo un hilo en Twitter, sí, muy largo, de alguien que es un seudónimo, con lo cual no lo voy a citar porque en general no cito gente que no pone su nombre, claro, una de las tantas taradeces de las redes, que hablaba como con un hilo muy explicando, decía, voy a empezar por lo bueno, la tecnología usada, bla, bla, bla. Y después empezaba como a denostar de todo sentido la serie, obviamente incluye, sin saber cómo nace el Nestornauta, que eso es muy interesante saber cómo nace. Ahora se los cuento si tienen un minuto. Sí, claro. Y en un momento del hilo que sigo siguiendo, en desacuerdo, pero siguiendo porque uno tiene que leer precisamente aquello con lo que está en desacuerdo, si no, no crece, pone, yo no leí la historieta, entonces dije, ¿cuál es el argumento? Estamos en un momento muy difícil de lo que es la crítica cultural. Sí. Personas que se autoconsideran críticos critican una obra que no leyeron. Claro. Es muy difícil. Claro. Es muy difícil discutir. A mí me encanta discutir. Yo soy una discutidora serial. Amo discutir. Me encanta que me traten de mover. Esto tengo escuela, ¿no? Claro. Soy hija chiquitita y mínima en su expresión de la nata. Me encanta discutir. Pero tenemos que discutir parados en ideas y en el conocimiento. Claro. Y eso de las redes son peligrosas, porque un montón de gente contestando, qué buen análisis, pues obviamente me fui a las respuestas, y creo que 2 o 3 dijeron, hermano, lee la historieta. Claro. No es tan difícil, está en internet. Sí. Y eso por un lado, y segundo lo del Nestornauta, que es muy interesante, porque Solanas, el dibujante del Eternauta, el dibujante del Eternauta, cuando muere Néstor Kirchner, él, como un homenaje personal, propio, chiquito, hermoso, puedes estar de acuerdo o no, el tipo era kirchnerista, qué sé yo, no importa, se conmovió con la muerte de Néstor, dibujó la cara de Néstor, él lo dibujó. La cámpora se lo apropia. Sí. Pero el origen es un homenaje del propio dibujante del Eternauta. Nadie lo saca, claro. Es decir, vamos al origen de después el uso que hizo la cámpora, vacío. Ninguno de esos nenes leyó claramente el Eternauta tampoco. Muy criticable la apropiación que hicieron de una figura que debiera ser de todos. Es otra discusión. Que también es otra discusión. ¿Por qué no podrían apropiarse? ¿Por qué no podrían usar la figura del Eternauta para alguien que ellos admiraban como si fuera un Eternauta? Claro. Es otra discusión. Claro. Pero tenemos que ir a discutir a fondo, porque nos quedamos en los títulos, en un tuit de 250 palabras, o sea, estamos mal. Finalmente, Flavia, recomendanos el libro de hoy, el que más te haya conmovido en estas últimas, 72 horas, es demasiado acotado. No tengo ninguna duda, estoy leyendo y disfrutando mucho, porque hoy a la tarde presento a Mauricio Cartún en su nuevo libro de cuentos, se llama Dolores 10 minutos y otros relatos. Es una locura de morirse de risa, descostillado, tirado en un sillón, porque Mauricio es un animal del humor, pero el libro de las últimas 72 horas, que creo que va a ser el libro del año, por el timing y por lo bien escrito que está, es El loco de Dios del fin del mundo, de Javier Cercas, que salió 2 semanas antes de que muriera el Papa. Mira. En el que Javier Cercas cuenta cómo el Vaticano lo llama a él. ¡Ay, sí! Para que acompañe al Papa a Mongolia. Sí. Y Cercas le dice, ustedes están locos, yo soy ateo, agnóstico, anticlerical. Y le dicen, sos la persona correcta. Entonces el libro, para entender al Papa, para entender lo que está pasando ahora con el cónclave, para entender la Iglesia, ¡ay, es hermoso! Lo leí 2 veces, lo terminé de leer y lo empecé a leer de nuevo. ¿Y lo presentás hoy?
No, Javier lo presentó ayer de Pomerania, que en la feria. Una gloria absoluta. Sí. Sí. Hoy presento yo a Mauricio Cartún, por eso decía, estoy ahora con el libro de Maviche en la mano, pero creo que el libro del año va a ser definitivamente el de Javier Cercas. Flavia, un placer, como siempre que te he escuchado. Muchísimas gracias por este rato aquí con nosotros en Radio Universidad Rosario. Muchísimas gracias por llamar, siempre es un honor. Gracias. Flavia Pitela. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Me olvidé, la despedíamos con... No sé, claro, el tema de su espectáculo. No se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor.